A todos los que nos están viendo por las redes sociales, bienvenidos en este día especial. Y ya han sido varios meses en los cuales iniciamos un viaje a través de conocer el Evangelio. El Evangelio. Iniciamos una serie llamada El Evangelio del Reino de Dios. ¿Y por qué es tan importante e impactante las palabras del Evangelio? ¿Qué es lo que realmente contiene? ¿Qué es lo que realmente llega a ser tan trascendental como capaz de cambiar y transformar nuestras vidas? El Evangelio. Y el Evangelio son más que palabras. El Evangelio es una persona que se llama Jesucristo. Él es la mejor noticia que tenemos. Él es la esencia de esa noticia. Él es el regalo, el mejor regalo que pudo venir a esta humanidad perdida. Jesucristo, el Hijo de Dios. De manera que vamos a continuar hoy porque hemos venido tratando dentro de esta serie lo que ha sido quizás el sermón más importante que Jesús, por lo menos está registrado en la palabra, más importante, más impactante, y por el cual sus apóstoles iban a profundizar en él a través de sus cartas. Y me estoy refiriendo al Sermón del Monte, al Sermón del Monte. Y Jesús comenzó este sermón con una enseñanza llamada las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y ya tenemos algunas semanas de que comenzamos a entender qué son las bienaventuranzas. Y comenzamos el domingo pasado viendo la primera de ellas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero vamos entonces al texto original para comenzar entonces en este día. Y pido al Señor que podamos ser alcanzados por su gracia, por su amor, porque Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que lo que nunca antes habíamos visto podamos verlo, que lo que antes no habíamos entendido podamos entenderlo, y que su palabra haga todo lo que ella tiene que hacer en nuestras vidas y corazones. Amén. Así que le invito a ir al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 1. Y vamos entonces a comenzar hoy la tercera parte de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, desde el versículo 1. ¿Sí lo tenemos allí en pantalla? Ok. Vamos entonces juntos a leer acá. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Como le había dicho la semana pasada, comenzamos con la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. Y quiero dar un breve repaso de lo que llegamos a entender como los aspectos más importantes de lo que significa ser pobre en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿A qué se refería Jesús? ¿Quiénes son realmente pobres en espíritu y por qué son bienaventurados? ¿Por qué son bienaventurados? Lo primero que vimos la semana pasada es que cuando Jesús dijo pobres en espíritu, no se estaba refiriendo a personas que no tienen dinero,
¿sí? O que no poseen bienes materiales en esta vida, o a personas con baja autoestima, o personas quizás calladas o introvertidas. No. Cuando Jesús estaba hablando pobres en espíritu, se estaba refiriendo a aquellos que espiritualmente tienen hambre y sed de Dios. Un pobre en espíritu, no de espíritu, sino pobre en espíritu, es aquel creyente que tiene hambre y sed de Dios. Hambre por conocerle, hambre por obedecerle, hambre por servirle cada día. Segundo, los pobres en espíritu son aquellos que saben que no fue por mérito propio que alcanzaron la salvación de sus almas, que todo ha sido una gracia inmerecida que vino a despertar ese deseo de vivir en total y absoluta dependencia de Dios. Las bienaventuranzas nos van a mostrar que Dios le está diciendo al hombre: depende de mí, depende de mí. Eso es lo que está realmente detrás de esto. Tercero, para los pobres en espíritu, Cristo es el pan de vida, es el agua, es el sustento de cada día, es el oxígeno para vivir. Y no habría otra forma de verlo, ya que Jesús mismo fue el primero en manifestar esa dependencia hacia su Padre celestial. Cuarto, en esta primera bienaventuranza, representa el fundamento para todas las demás. Recordemos que en el Sermón del Monte fueron dichas ocho bienaventuranzas. Y esta primera, ser pobre en espíritu, es la que da forma a todas las demás. De manera que nadie podría decir que yo me asemejo o me identifico con la cuarta, con la tercera, con la quinta. No. Ser pobre en espíritu es lo que realmente abre el abanico para que podamos entender que la vida de Dios la debemos recibir por completo, por completo. 5. Ser pobres en espíritu es una condición del corazón que ha sido regenerado por Cristo y que anhela vivir para Él y por Él. De manera que todas estas bienaventuranzas, Dios es el que actúa en nosotros por medio de su Espíritu Santo para producir ese anhelo, para producir ese deseo que tenemos acerca de Dios, esa hambre y esa sed. Sexto, existen 3 palabras que describen muy bien la expresión pobres en espíritu, y esas palabras son déficit, espera y petición. Los pobres en espíritu son aquellos que son conscientes del gran déficit espiritual que hay en sus vidas y esperan recibir de Dios su consuelo, su paz y su gracia. Séptimo, vimos que la gran bendición que pueden disfrutar los que son pobres en espíritu es tener el reino de Dios. Recordemos que cada bienaventuranza es una bendición a la cual Dios incorpora que por un aspecto, una virtud de la vida, hay una recompensa. Hay una bendición asociada a eso. Y por eso Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, esta es la bendición asociada cuando tenemos hambre y sed de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra gran necesidad, que estamos en bancarrota espiritual sin Dios, que sin Dios nada somos, que sin Dios nada podemos hacer. Tal grado, tal actitud, tal necesidad, tal carencia, el Señor responde, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ahora bien, ¿qué es el reino?
¿Qué es el reino? ¿Por qué es una bendición que está asociada a los pobres en espíritu? ¿El reino es algo o el reino es alguien? ¿Qué es el reino? ¿Algo o alguien? Entendimos que el reino no es algo, es alguien, y es el mismo Jesús. Jesús, como Cristo Rey, vino a vivir su vida, a dar su vida por todos nosotros. De manera que cuando Jesús dice, de ellos es el reino de Dios, es que su propia vida, su justicia, su amor, su gozo en el Espíritu Santo vienen a ser nuestra propia vida. De manera que cuando nosotros mostramos hambre y sed de Dios, es el mismo Dios con su vida que nos sostiene. Por eso es que está asociado a una bendición. Dios no desampara la obra de sus manos. Dios hizo de cada hijo, de cada hija suya, hizo un tabernáculo, hizo un templo donde Él morar. Amén. 9. Los pobres en espíritu entienden que por causa de su pobreza espiritual llegan a ser saciados del verdadero pan de vida que es Cristo. Y por último, 10, cuando el reino de Dios se manifiesta con mayor intensidad sobre aquellos que son pobres en espíritu, entonces habrá mayor manifestación de poder y gloria en este mundo. Siendo que el reino de Dios no consiste en palabras, dice la Biblia, sino en justicia, amor y gozo en el Espíritu Santo, quiere decir que mientras nosotros más anhelemos a Dios, más su reino se estará manifestando en nosotros y a través de nosotros. Amén. Así que dígale al que está a su lado, ¿eres pobre en espíritu? ¿Tú eres pobre en espíritu? Amén. Así que hoy, mis hermanos, vamos entonces, después de este breve resumen, a comenzar con la segunda bienaventuranza. Y la segunda bienaventuranza, en el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tiene mucho sentido, hermanos. Tiene mucho sentido que Jesús haya comenzado las bienaventuranzas en primer lugar por los pobres en espíritu y luego los que lloran. ¿Por qué tiene sentido? Porque al ser pobres en espíritu, realmente uno anhela, en ese anhelo, en esa búsqueda, en esa sed, las lágrimas, el quebrantamiento es parte de la vida. De manera que los primeros que experimentan el lloro por causa de esa necesidad diaria de Dios son los pobres en espíritu. Entonces, las bienaventuranzas hay que recordar que ellas son una radiografía. Cada bienaventuranza es una radiografía del carácter de Cristo. Las bienaventuranzas no son cosas por hacer, no son cosas por hacer, sino que hablan del carácter y de la actitud del Mesías. Eso es lo que hablan las bienaventuranzas. De manera que esa misma naturaleza que Cristo expresa en las bienaventuranzas es la que después de su muerte y resurrección iba a estar en cada hijo e hija que le reconocieran como Señor y Salvador. Esas mismas características que Jesús está describiendo, pobres en espíritu, los que lloran, es el mismo carácter de Jesús. Y esas mismas características deben estar plasmadas en todos aquellos que son sus discípulos. De manera, mis hermanos, que cada una de las bienaventuranzas describe la manera y la forma en que el Mesías iba a cumplir su misión. ¿Cuál era su misión? Venir, buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. Y vemos nosotros ahorita, cuando vimos esta maravillosa representación
escénica de nuestros niños y jóvenes, vimos cómo Dios el Padre escogió un humilde pesebre. Un humilde pesebre para que el Rey, para que el Mesías, el Salvador de este mundo viniera. Dios pudo haber escogido un palacio. Dios pudo haber escogido todas las riquezas. Por cuanto dice la Biblia que de Dios es el mundo y todo lo que en ella hay, la tierra y su plenitud. De manera que Dios hizo algo que el hombre no puede entender. El hombre piensa que mientras más puede poseer, quizás, o que mientras más su estatus lo amerite, de repente quizás tendría más honor y reconocimiento. Pero Dios no lo hizo así. Por eso es que el pueblo de Israel fue el primero que, por no entender, rechazó la venida del propio Mesías. Estas características en la cual el Señor Jesucristo venía a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo hizo con un carácter manso y humilde. Por eso es que las bienaventuranzas comienzan: pobres en espíritu y los que lloran. Fíjese que no dice bienaventurados los que se sienten muy seguros de sí mismos, bienaventurados los que no dudan, o bienaventurados los que están. No, sino señala características propias de las cuales tenían que ser necesarias en la forma en que Dios iba a salvarnos. Vamos a ver de estas características cómo la palabra de Dios lo menciona y por qué realmente el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, implican el carácter de Cristo plasmándose en sus hijos. Vamos a ver el profeta Zacarías, capítulo 9. Profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer juntos. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía fue dicha cientos de años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y esta profecía ya describía que el futuro rey, el rey salvador de esta humanidad, iba a venir, pero no en un corcel blanco, no desenvainando una espada, sino iba a venir: he aquí tu rey, justo y salvador y humilde. Y humilde. Y eso, mis hermanos, debe a nosotros hacer una profunda reflexión en nuestras vidas. Porque todo lo que se opone o todo lo que es contrario a esta humildad es lo que comienza a desdibujar la obra de Cristo en nosotros. Otra versión lo dice así: mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde. Él es justo y victorioso, pero es humilde. Maravilloso, ¿verdad? ¿Alguien dice amén? Amén, amén. Maravilloso que nosotros conozcamos el carácter de nuestro Dios. Qué terrible ha sido, ¿verdad?, cuando el carácter de Dios ha sido mostrado de una manera distinta, diferente. Y
Esto me hizo pensar a mí la sucia estrategia de Satanás en darle al hombre fama y poder, reconocimiento y protagonismo, buscando incitar a que el ego del hombre crezca, de manera que el hombre se sienta amo y señor de sí mismo y de los demás. Y esto, mis hermanos, es lo que realmente marca todo un antagonismo con respecto al carácter verdadero del Mesías. Y esta es nuestra lucha como cristianos cada día. Esto es lo que dice Jesús cuando Él lo dijo claramente a todos aquellos que querían ser sus discípulos, sus seguidores. Lleven su cruz cada día. El que quiera seguirme, que lleve su cruz. ¿Qué es llevar su cruz? Llevar su cruz es negar ese ego. Es someter ese ego. Ego que nos hace daño. Ego por el cual vienen los conflictos, las peleas, las disensiones. Desde el hogar, los matrimonios, padres e hijos, el trabajo, la sociedad. Y todo esto es lo que produce en el hombre el querer ser superior sobre los demás. Y esto es lo que daña, corrompe, pervierte la obra que Dios quiere hacer en el ser humano. Por eso es que cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, eso no es un mensaje popular. Si usted busca por las redes sociales y trata de encontrar el perfil de una persona ganadora, de una persona segura de sí misma, no va a encontrar precisamente estos rasgos de pobre en espíritu y que lloran. Porque el mundo tiene otra manera de buscar el levantar el ánimo o la seguridad en sí mismo. Bienaventurados los que lloran. Jesús se estaba refiriendo precisamente a todos aquellos discípulos que lloran por ser pobres en espíritu, por continuar con la misión que Jesús nos encomendó. No es fácil ser cristiano e ir contra la corriente. Ir contra la corriente. Usted puede amoldarse, y yo durante mis años laborales que tuve siendo un poquito más joven, a veces la gente me decía, sí, pero es que usted es cristiano y usted no sabe lo que son las malas palabras. Usted no sabe lo que son las groserías. Lo que la gente ignora era que yo de 10 palabras, 20 eran groserías. Lo que la gente ignora era mi carácter. El carácter que tenía. Y las cosas por las cuales Dios me rescató. La gente ve una transformación, pero no nacimos así. Ojalá hubiéramos nacido así, pero no fue así. Entonces hay un antes y un después. Y esto viene por la obra de Cristo. Por eso, cuando Jesús utilizó la palabra los que lloran, llorar, vamos a entender algo muy importante, porque quizá usted lee en la Biblia, bueno, sí, ahí dicen los que lloran. Entonces pensamos que por cualquier motivo que podamos llorar, allí está representado esa acción. Y no es así. No es así. Cuando dice bienaventurados los que lloran, no es los que lloran por cualquier motivo. Aún podemos llorar por reírnos. ¿Alguien aquí ha llorado de risa? Cuando hay un ataque de risa, ¿verdad? Profundo. Pero no se refiere Jesús a cualquier motivo por los cuales llorar. La palabra que Jesús utilizó fue traducida
al griego penseo, pen con D, deseo, que significa sentirse afligido, triste, lamento, de luto. O sea, que todos aquellos que lloran dentro de este contexto de la bienaventuranza son los que se sienten tristes y afligidos, por lo menos por las siguientes tres causas. Quizás hay más, pero yo quiero decirle que por lo menos yo encontré tres causas principales por los cuales Jesús está diciendo que alguien puede sentirse triste y afligido para poder entrar dentro de ese rango de la bienaventuranza. ¿Cuáles son esos tres motivos por los cuales alguien pueda sentirse triste y afligido? Primero, ya lo vimos, ser pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu implica una condición de quebrantamiento, y por eso podemos llorar. ¿Cuántos han llorado aquí en la presencia de Dios? ¿Cuántos han llorado en la alabanza, adorándole? Y no están llorando porque tengan un problema, y no están llorando porque les duela algo. Simplemente lloran porque nos sentimos, ¿verdad?, a veces conmovidos de estar en su presencia, y lloramos. Entonces, la primera consecuencia de sentirse afligido, triste, primero es por ser pobres en espíritu. Lo segundo, por los sufrimientos que implica el continuar con el ministerio de Jesús. Porque la iglesia es llamada a continuar lo que Jesús inició. Y por llevar el ministerio de Jesús, en circunstancias adversas, hay dolor y sufrimiento. Y por eso la gente llora. ¿Cuántos han llorado cuando están llevando el ministerio, cuando están predicando, orando por los demás? O lloran al ver la apatía, la indiferencia, la dureza de corazón en algunos que no quieren oír. ¿No es también producto de aflicción? ¿Sí? Claro que sí. Y tercero, por las aflicciones que debemos enfrentar al vivir en un mundo, en un sistema llamado mundo, que es antidios. El sistema cultural de pensamiento, filosofías, moda, música, todo el sistema llamado mundo, el cosmos, todo ese sistema de creencias es antidios. ¿Ah? ¿Aló? Sí, estamos aquí, hermanos. No me dejen solo, por favor. No me dejen solo por aquí predicando, hermanos. ¿Sí? Y por eso Jesús dijo, en el mundo, o sea, en este sistema, el cual me aborrece, me rechaza, van a sentir aflicción. Pero confiemos, porque Jesús venció a este mundo. Entonces, por estos tres aspectos, podemos entender que cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, ya sabemos lo que es llorar. Y ahora entendemos los motivos por los cuales ese llanto tiene una bendición manifestada en el consuelo. En el consuelo. Todo el que llora por estos motivos, Dios mismo lo cataloga como alguien bendecido. Pero usted dice, bendecido. Bendecido si tengo un carro nuevo. Bendecido si tengo una casa. Bendecido si no tengo problemas. No, espiritualmente, bendecido eres cuando tú estás llevando, cuando la vida de Dios manifestándose en ti, tienes que sufrir la adversidad, pero también tienes que ser quebrantado en tu humanidad y anhelarlo a Él y buscar la obediencia. ¿Quién cree aquí que obedecer es fácil? No, hermano, yo obedezco facilito.
A mí me dicen, sí, Señor. ¿Ah? ¿Quién hace eso? Ya por naturaleza, el alma caída que quiere autogobernarse, ya es un motivo de aflicción para nosotros sujetar el alma, llevar nuestra cruz y obedecer. Por eso que decimos que la primera condición nuevamente siempre va a ser pobres en espíritu. Vamos a ver una expresión de esta misma palabra, llorar, como Jesús lo utilizó en el Sermón del Monte, pero que también el apóstol Pablo lo hizo. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo utilizó y en qué contexto lo hizo. Amén. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. Si lo tenemos, vamos a leer. Este es el apóstol Pablo hablando. Y miren lo que dice: que cuando vuelva me humille entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Caramba. Haga conmigo así. ¿Ah? Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, tenga que llorar por muchos, es que Pablo estaba entristecido. Pablo estaba afligido. ¿Por qué? ¿Por qué estaba afligido? Porque varios de aquellos creyentes permanecían en sus pecados y no se habían arrepentido. Y Pablo estaba expresando el dolor que sentía de ver que aquellos a los cuales él les había predicado no estaban creciendo, no estaban avanzando en su vida en Jesús. Y a estos es cuando el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Cuántas veces el Señor consoló a Pablo? Una de esas veces, recuerdo yo, fue en Corintio, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Y Pablo venía en su segundo viaje misionero. Y Pablo estaba enfrentando persecuciones, amenazas. Pablo venía de todo. Hasta dice en el capítulo 14 que Pablo fue apedreado en Iconio. Y muchos piensan, aunque la Biblia no lo dice, pero muchos piensan que Pablo murió, y dice que los discípulos le rodearon y Pablo se levantó. Piensan que Pablo fue resucitado. Y Pablo venía predicando en un ministerio con muchas amenazas, con mucha adversidad. Y cuando llega a Corintio y va a la sinagoga y está predicando a los judíos acerca de que Jesús es el Mesías, el Salvador, que ellos están esperando y que no lo quieren reconocer, dice que ellos empezaron a blasfemar, a amenazar. Pablo se va de la sinagoga, pero dice que el Señor se le presenta de noche en sueño a Pablo y le dice: Pablo, no temas, habla y no calles, porque aún tengo mucho pueblo en esta ciudad, ninguno pondrá la mano sobre ti. Eso es consuelo. Eso es consuelo. Cuando usted, por hacer lo justo, lo que Dios le dice, y usted es amenazado, y usted es desafiado, y usted es lo que sea, y usted sufre por causa de eso, Dios te dice: eres bienaventurado, porque serás consolado. Ya usted sabe
Así como los pobres de espíritu. ¿El reino quién era? ¿Algo o alguien? Alguien, ¿verdad? Jesús mismo, ¿cierto? Ahora cuando dice, serás consolado, consuelo, ¿es algo o es alguien? ¿Ah? Alguien. ¿Quién es el consolador? ¿Ah? El Espíritu Santo. O sea, de manera, hermanos, que aquí no hay dónde perder. Aquí no hay forma y manera de perder en Cristo. Aún la adversidad se convierte en ganancia. Yo, mis hermanos, he visto y estaba analizando acá y la palabra de Dios, por supuesto no tenemos el tiempo para esto, pero la palabra de Dios registra muchas veces en que la gente estaba llorando por causas muy legítimas y Dios intervenía y les preguntaban ¿por qué lloran? A veces nosotros lloramos de dolor y lloramos por las aflicciones y por las presiones. Y el dolor es parte, por supuesto, de nuestros sentimientos. Y la tristeza es parte de nuestros sentimientos. Pero siempre nosotros debemos de entender el origen del dolor o la aflicción que tenemos. La Biblia nos insta a seguir el origen de lo que nos puede mantener afligidos. Porque no todo origen es legítimo. La palabra de Dios habla que hay dos formas de producir tristeza. Y dice que una es por causa del pecado. Y que esa tristeza, como el hombre no fue creado para pecar, el pecado va a causar tristeza, insatisfacción. Por algo la gente piensa en suicidarse. ¿Por qué? Porque no ve esperanza. Y dice que esa tristeza profunda lleva al hombre a estados depresivos y hasta la muerte. Pero la Biblia dice que hay otro tipo de tristeza que Dios la produce. Es Dios quien la provoca. Y ese tipo de tristeza, dice, nos conduce al arrepentimiento. Y Dios espera que nosotros, si tenemos que ser afligidos por una actitud, por querer permanecer en una situación incorrecta, por querer sostener lo insostenible, necesitamos ser quebrantados. Pero Dios no está buscando ese quebrantamiento para destruirte, sino para que te arrepientas. Porque cuando nos arrepentimos, volvemos en obediencia a Él y su paz vuelve a nuestro corazón. Y somos consolados. Entonces es importante entender el origen por lo cual nosotros podemos sentirnos tristes, afligidos. Y cuando la palabra dice llorar, llorar. Yo, hermanos, viendo esto, encuentro que Jesús es el mejor modelo, dado que las bienaventuranzas son un rasgo de su carácter, de su mismo carácter. Jesús es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para entender las bienaventuranzas. Y sobre todo esta de llorar. Y yo me hice la siguiente pregunta. Durante el ministerio terrenal de Jesús, ¿cuántas veces Él lloró? ¿Cuántas veces, por lo menos la Biblia lo registra? Quizás fueron muchísimas veces y la Biblia no lo registró, pero lo entendemos. Está implícito. Pero por lo menos la Biblia registra 3 momentos en los cuales Jesús lloró y por qué lloró. Porque necesitamos entender esto de por qué la manera en que nosotros podamos sufrir o por causa de Cristo o por cualquier otro motivo, pero separar una cosa de la otra. Saber nosotros que cuando somos bienaventurados, porque estamos llorando por los motivos los cuales Dios
lo dice en su palabra, tenemos el consuelo asegurado. Usted no puede llorar y llorar y llorar y quedar tan desesperado que usted está pensando irse a lanzar allá al viaducto de La Guaira o... No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Tal aflicción, tal tristeza, tal motivación no viene de Dios. Ahora, si usted está pensando y está se siente triste y afligido, yo muchas veces aquí, en este lugar solo, me he sentido afligido, me he sentido triste, he venido, me he quebrantado, pero ¿sabe cómo he salido? En gozo y en esperanza. Aunque haya entrado triste y afligido, he salido con gozo y esperanza. Eso es lo que esta bienaventuranza está diciendo. Eso es. Entonces, ¿cuál fue la primera vez que Jesús lloró? O mejor dicho, ¿usted se recuerda cuántas veces por lo menos Jesús lloró? ¿Alguno aquí se recuerda? 1, 2, 20. ¿Ya? ¿Sí? Por lo menos yo encontré 3. Usted sabe que por lo general siempre se dice que el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Y encontré que no es ese. Encontré que es no matarás. Bueno, sí, encontramos en la Biblia por lo menos 3 veces en que Jesús lloró. La primera, cuando se estremeció y se conmovió al ver a la gente llorando por su amigo Lázaro, que había muerto. Jesús lloró. Esa es una. La segunda, cuando lloró por Jerusalén. Cuando ya al finalizar su ministerio, entrando y cumpliéndose la palabra de Zacarías 9, entró en un pollino y Jesús lloró sobre Jerusalén. Y tercero, antes de ir a la cruz, Jesús lloró en el huerto de Getsemaní. Jesús lloró en el huerto de Getsemaní. La primera vez, vamos a Juan 11:32. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 32. Cuando Jesús se estremeció y se conmovió al ver a la gente llorando por la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 32. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Sí? Pero aquí es interesante porque vamos a ver el motivo. Cualquiera que lee este pasaje, y créame que lo he visto, y yo era el primero anotado en la lista, yo era el primero anotado en esa lista. Si usted ve ese pasaje, usted va a pensar que Jesús se condolió del dolor ajeno, ¿verdad? Como ha pasado muchas veces con uno. De hecho, la Biblia dice, gozaos con el que se goza y llorad con el que llora. Pero en este caso, la cosa no fue así, no fue tan así. Porque ciertamente Jesús nos conoce. Y Jesús sabe muy bien lo que pensamos. Jesús sabe más que tú y yo de nosotros mismos. Lo que tú crees saber de ti mismo, Jesús te supera 20 veces. Porque Él te creó. Entonces,
Cuando vemos nosotros las palabras en original, en el griego, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, vemos que estas palabras se estremeció y se conmovió, lo que significan. La palabra estremeció significa tener cólera, indignación, suspirar con disgusto. En el griego antiguo, literalmente significa resoplar como un caballo, dando a entender furia e indignación. ¿Quién ha hecho eso? Yo sé que ninguno aquí ha hecho eso, ¿verdad? Ninguno aquí ha hecho, ¿verdad? Cuando no dice nada, pero está molesto, ¿verdad? Y el viento sopla. Bueno, cuando dice que Jesús se estremeció, eso es lo que significa. Y segundo, cuando dice conmovió, viene del griego que significa alborotar, perturbar, inquietar. En otras palabras, lo que el versículo 33 está diciendo es: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se indignó en su espíritu y se turbó. Caramba, caramba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Es que Dios no me ama? ¿Es que Dios no me entiende? Usted nunca ha visto, bueno, yo también estoy anotado en esa lista: Señor, tú no me escuchas, no siento tu voz. A mí me han dicho también otras personas: pastor, ore usted, porque a usted Dios sí lo escucha. Si no te escucha a ti, porque estás en pecado. Entonces la mejor forma no es orar, sino arrepiéntete. Pero no es verdad que a veces venimos con una emocionalidad en la cual pensamos que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó de nosotros y que solamente esto le pasa a algunos y a mí. Esas emocionalidades, Dios espera que usted y yo las discernamos, porque no todas ellas vienen con un origen de parte de Él. Y es increíble, porque cuando el Señor sabía que Lázaro, el Señor se encontraba lejos de allí, sabía que Lázaro estaba enfermo y que Lázaro iba a morir, Él intencionalmente no quiso ir a donde estaba Él para sanarle, porque Él sabía lo que Él iba a hacer. Y Él dice lo siguiente en el versículo 11, el mismo capítulo 11 de Juan. O sea, antes de que Lázaro muriera, mira lo que Jesús dice. Le dice a sus discípulos, antes que Lázaro muriera y lejos de allí, le dice en el versículo 11, vamos a buscarlo un momento. Juan 11:11. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. O sea, yo no entendía ni papa, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. Diga conmigo, ríese, ríese. Ríese, hermano, ríese. ¿Ah? Caramba. Mira, Lázaro se murió, pero yo me alegro por ustedes. ¿Saben por qué? Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. O sea, el Señor tomó ocasión de la situación para afirmar la fe de sus discípulos. Afirmar la fe de sus discípulos. Qué tremendo es Dios. Por eso es que sus pensamientos están por encima de los nuestros.
Por eso es que es mejor ser pobres en espíritu y no autosuficientes en el alma. Y no pensar que no las sabemos todas. No, Dios es Dios. Y lo que Él está haciendo es para nuestro bien, para tu bienestar, para tu crecimiento, para tu salvación, para tu felicidad. Entonces Dios dice, yo me alegro por ustedes, porque ahora van a creer. Jesús, que conocía sus corazones, sabían de sus dudas. Sin embargo, ¿por qué Jesús se indignó entonces cuando vio a los judíos, a todos lamentarse por la muerte de Lázaro? Porque lo que Jesús encontró, y no es tiempo, momento para poder ahondar sobre eso, pero lo que encontró ahí fue incredulidad, quejas, hasta burlas, sarcasmo. Hasta algunos dijeron, oye, y este que se la pasa sanando a los demás, oye, se hubiera venido a ayudar a su amigo. Y Jesús, viendo el ambiente, los corazones, se indigna. ¿Qué pensará Jesús en este momento si nos ve de nosotros? ¿Qué pensará de ti y de mí? ¿Qué es lo que Jesús está viendo que nadie más puede ver? Nosotros solamente vemos la carátula, apreciamos solamente la fachada, pero Él que ve el corazón. ¿Se indignará Jesús con nosotros o se alegrará de ver que en Él confiamos? ¿Sí? Segundo, cuando Jesús lloró por Jerusalén. Lucas 19, 41. Lucas 19, versículo 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos. Qué triste. El Evangelio de Juan comienza diciendo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué tristeza en el corazón de Jesús de ver a Jerusalén, sus ojos vetados, un velo. Así como hay un velo cuando nosotros no podemos distinguir lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús me está hablando. Y Jesús siente lloro, siente una tristeza profunda, profunda. Dice al verla. ¿Qué fue lo que Él vio? ¿Qué es lo que Él ve? En Mateo 23, 37 da un detalle más específico acerca de este momento. Mateo 23, 37. Un detalle que nos ayuda a comprender lo que Jesús vio. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Y no quisisteis. Y esta es la triste realidad,
no cuando alguien no puede, porque alguien pudiera ser justificado porque no puede. Pero cuando alguien no quiere, parte de su propia voluntad el rechazo, o la recepción, o el recibir, el aceptar, o el menospreciar. Y esto que Jesús está haciendo muestra que esta bienaventuranza, los que lloran, su fundamento, la aflicción, lo que causa esa aflicción, lo que causa ese dolor, viene del amor, del amor, del amor. Porque cuando más se ama y cuando más conseguimos obstáculos a la expresión de su amor, más se sufre. Por eso la palabra dice que fieles son las heridas del que ama. Es imposible cuando tú amas no tener heridas. Es imposible. Por causa de los corazones, de la dureza del corazón. Qué expresión de ternura tan grande. Qué expresión de intimidad, de confianza. De qué manera Jerusalén podía entender. De qué forma Dios le quería hacer ver a ellos. Pero ¿cómo te explico? ¿Cómo te lo digo? Lo mucho que te amo. A ver, ¿has visto una gallina? ¿Has visto la manera tan tierna cuando una gallina abre sus alas y sus polluelos se cobijan, se aseguran, se protegen allí debajo de sus alas? Así yo quiero hacer contigo. Wow. Y es así como Dios quiere hacer. Y por eso los que lloran por causas como estas son consolados. Son consolados. Y por último, mis hermanos, antes de ir a la cruz, Jesús lloró en el huerto de Getsemaní. Y esto lo vamos a ver no desde el Evangelio, sino desde el libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Desde Hebreos 5, versículo 7, se da la panorámica del sufrimiento de Jesús allí esa noche. Del sufrimiento que pasó antes de ir a la cruz por amor. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a este mundo. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es la manera en que el Señor lloró en Getsemaní. Y lloró para que nada impidiera que la voluntad del Padre se cumpliera. Y Jesús, en clamor y en temor reverente, se expresó ante el Padre diciendo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo, mis hermanos, poder nosotros ver el gran amor con que Cristo cada día nos quiere conducir. Los obstáculos son grandes, hermanos.
Pero está el consuelo. El consuelo. El consuelo que viene porque Dios es el que nos levanta. Porque Dios es el que nos sostiene. Porque Dios es el que nos afirma. Porque finalmente, cuando todos estemos en su reino, en el reino consumado, dice su palabra que Él enjuagará toda lágrima. Y no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. La eternidad, la vida eterna. Y el Señor por eso es que prometió que a pesar de estas aflicciones, Él enviaría al otro Consolador. Vamos a verlo, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Sí? Ya estamos terminando, pero terminamos y comenzamos. Y ruego a Dios para que nuestro entendimiento sea alumbrado. Y que precisamente en estas fechas, podamos nosotros entender el carácter y la naturaleza que debe habitar y expresarse en nosotros. Porque aún cuando haya sufrimiento por causa del rechazo y el menosprecio, tú serás consolado, tú serás consolada. Y eso produce gozo y esperanza. Eso. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe? El Espíritu Santo no está por momentos. No es que Él está en medio de la alabanza tan tremenda y maravillosa que escuché el otro día, o en aquel mensaje, o en aquel lugar. No, estará con vosotros para siempre. De manera que el Espíritu Santo es el gran consolador que asiste, sostiene, afirma, defiende a todos aquellos que lloran por las causas legítimas, por llevar la vida de Cristo. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, fíjese, el mundo, el sistema mundo, no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Si usted le habla al Espíritu Santo a un incrédulo, se burlarán de usted y lo despreciarían por eso, y hasta se burlarían. Pero para el creyente, lo más precioso, es el mejor regalo que el Señor nos dio, porque el Espíritu Santo va a representar la vida de Jesús mismo resucitado. La palabra dice que es el Espíritu vivificador. Es el mismo Cristo resucitado. Cuando Cristo habló de esto, aún no había muerto y resucitado. Dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Dice estará, ¿por qué? Porque Cristo aún no había muerto y resucitado. Una vez que Él murió y resucitó, su Espíritu viene sobre todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Somos hechos tabernáculos, piedras vivas, donde la gloriosa presencia de Dios mora en nosotros. Esto es, mis amados hermanos, el nuevo pacto. Esto es el nuevo pacto. Un pacto mejor. Esto es, mis hermanos. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Mira la expresión de amor. Esto es el amor, la naturaleza de Dios. Podemos sentirnos muchas veces solos, pero no solitarios. Yo puedo sentirme solo, pero solitario no, porque Dios siempre estará conmigo, siempre estará contigo, siempre. No te dejaré huérfano, no, vendré a vosotros. Pero ¿cómo iba a venir a nosotros? Como espíritu. Como espíritu. Cuántos en estas Navidades, cuántos de nuestros amigos, familias necesitan recibir la palabra del Evangelio. Necesitan conocer al Salvador. Nosotros pensamos que a veces la gente, es duro para la gente poder recibir. Para muchos que los conocemos por su manera de ser, por su forma de pensar, por su manera de vivir. Pero yo quiero decirte hoy que todo esto se puede superar cuando tú ves a los demás a través del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo siempre nos va a impulsar y a empujar para que nosotros seamos una expresión de Él. No es por cuánta Biblia sepamos, es por cuánta Biblia vivimos. La vivimos y somos una expresión de Él. Por eso es que no hay forma de perder. Por eso dice la palabra: no tendrás temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su consuelo siempre está con nosotros. Su plan es perfecto. Su plan nada ni nadie lo puede alterar para ti. Todavía un poco y el mundo no me verá, hablando de su muerte, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Wow, hermanos, la vida del Hijo de Dios. Así como al principio en el huerto del Edén, Dios sopló su aliento sobre el hombre y vino a ser un ser viviente. Así Dios envía su Espíritu sobre nosotros. Amados hermanos, es un privilegio para nosotros, para esta casa, poder conocer, poder aprender, poder experimentar la vida de Cristo en nosotros. Este es el privilegio del Evangelio. Este es el Evangelio que transforma. Este es el Evangelio que vino a cambiar. Este es el Evangelio que confronta. Este es el Evangelio que salva. Este es el Evangelio de justicia. Este es el Evangelio de amor. Esto, mis hermanos, bienaventurados los que lloran,
Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Yo le invito, por favor, donde usted esté allí, incline su rostro. Cerremos nuestros ojos y pensemos por un momento. Y pensemos por un momento. Lo que el Señor nos está hablando. Pensemos por un momento lo que el Espíritu Santo nos está afirmando o quizás redarguyendo. El Señor está hablando de bienaventuranzas, de quienes realmente son verdaderamente felices, dichosos. Y hoy hemos podido una vez más afirmar que todo esto comienza cuando nuestra vida se hace dependiente de Él, cuando confiamos en Él. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Aunque te abandonen, aunque se burlen, aunque el menosprecio sea parte de nuestra vida, Dios piensa en ti. Su amor vino para rescatarnos. Por su amor Él vino a buscarte. Señor, en tu presencia, Dios Todopoderoso, nos deleitamos. Reconociendo, Señor, que ciertamente muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Tú lo has dicho así, Señor, que no son pocas, sino muchas. Pero de todas ellas, tú nos librarás. Y tu consuelo, Señor, afirma nuestra vida. Tu consuelo, Señor, nos hace entender que no estamos solos. Que aún en el medio, en el día del conflicto, en el día más oscuro que podamos estar, tu gracia nos sostiene. Tu gracia es suficiente. Señor, nos entregamos a ti, Señor. Dile al Señor, Señor, hoy me entrego a ti. Dile, Señor, entrego mi corazón a ti. Entrego mi vida a ti, Señor. Porque quiero vivir en ti. Quiero que tú seas en mí. Yo quiero ser de esos bienaventurados, Señor. No por lo que tenga o no tenga, sino por lo que soy en ti. Quiero saber, mi Señor, quiero sentir que aunque el dolor, las pruebas y las aflicciones son parte de mi vida, pero quiero entender, mi Señor, que eres tú el que me sostiene. Eres tú mi ayudador. Eres tú mi fortaleza. Eres tú mi proveedor. Eres tú mi sanador. Quiero vivirlo, Señor. Quiero experimentarlo. Quiero ser llamado bienaventurado. Bienaventurado. Porque tú estás conmigo, Señor. Bendito seas, oh Jehová. Bendita sea tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias.